Vamos a comenzar nuestro webinar. Bienvenidos a todos nuestros asistentes. Para aquellos que no me conocen, soy la doctora Paulina Venegas, presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría de nuestra filial Araucanía, que ha organizado este segundo ciclo de webinars para el 2022. Tenemos 5 charlas muy interesantes que vamos a tener en estos próximos meses. Estoy con la doctora Pamela Caro, que es parte de la directiva de nuestra filial, con quien vamos a moderar, coordinar este webinar. Necesito, por favor, pedirles que a la medida que van ingresando, vayan dejando en el chat sus nombres para poder ir acreditando la asistencia. Contarles que aquellos que cumplan los 5 webinars presenciales, digamos, van a tener derecho a certificado que es con horas y con nota. ¿Ya? Las preguntas las vamos a contestar al final, pero las van a ir escribiendo desde ya al chat. No van a ser preguntas a viva voz, todas al chat. Ahora dejo con ustedes a la doctora Caro, quien va a presentar a nuestro invitado. Muy buenas noches. Estamos muy contentos de poder partir con nuestro ciclo de webinars y también contentos porque vemos a muchos pediatras conectados, tenemos asistentes de Argentina, varios profesores y papás también. Tenemos el gusto de contar esta noche con la participación del doctor Gaete. El doctor Gaete es médico psiquiatra, él es magíster en psicología con mención en psicología clínica infanto-juvenil. Además es doctor en epidemiología psiquiátrica. Es profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes e investigador principal del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes (IMAL). Dejamos entonces al doctor Gaete con nuestra presentación sobre la violencia en las aulas. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor poder estar con ustedes y poder compartir alguna reflexión acerca de lo que está sucediendo en torno a la violencia escolar y de las cosas que estamos investigando también en esta área. Muy agradecido también por la posibilidad de transmitir algunas ideas a una audiencia tan variada como médicos, profesores, apoderados también, lo cual es un desafío tremendo también poder hacer esta combinación acerca de las distintas temáticas. Y nada, nuevamente gracias por la invitación. Bueno, voy a partir con algunas cosas que quiero comentarles. Voy a partir con algunas definiciones de qué es lo que es violencia escolar y qué es lo que es bullying también, para poder tener un marco de referencia compartido con respecto a las posibles reflexiones en torno a esta temática. Luego hablar de algunas de las características sobre cómo se expresa la violencia y cómo la estudiamos en alguna medida. También hablar un poquito sobre la magnitud del problema, cuánto nos está afectando. ¿Qué factores podrían explicar la violencia escolar y el bullying? Y ahí quizás detenerme algunos minutos un poquito más en forma detallada sobre qué factores pudieran estar explicando lo que estamos viendo en general en torno a este fenómeno. También para toda la comunidad, en el fondo, ver qué pueden hacer los colegios para prevenir la violencia escolar y el bullying también. Aquí les voy a dar algunas de las guías y recomendaciones que se están trabajando especialmente en el último tiempo para poder ayudar a las comunidades educacionales, y finalmente algunas palabras del rol de los padres y qué es lo que podrían ellos participar en este proceso. Finalmente un espacio para preguntas y bueno, ahí entendí que las preguntas las van a ir haciendo por chat y luego las vamos a ir contestando, ¿ya? Bueno, lo primero es qué es violencia y qué es bullying, poder diferenciar un poquito estos dos conceptos. Lo primero, decir que violencia es definida por la OMS como el uso intencional de la fuerza física
o poder en forma de amenaza real en contra de uno mismo, de otra persona u otro grupo de personas o una comunidad, ¿ya? Y que resulta en producir un daño, que puede ser físico o psicológico, puede producir la muerte y alteración en el desarrollo y, o privación de este desarrollo en el fondo. Ya, esta es la definición de violencia en general. Ya ahora cuando uno piensa cuál es la exposición que tienen niñas, niños y adolescentes con respecto a temáticas de violencia en general, no solo de violencia escolar, uno puede tener este gráfico que es bastante ilustrador, decir cómo distintos grupos etarios pueden estar expuestos a distintos tipos de violencia. Tenemos el maltrato infantil que puede estar cruzando toda la vida de los niños, niñas y adolescentes. La intimidación de bullying generalmente parte desde la etapa preescolar y que puede extenderse hasta incluso en la educación universitaria. Tenemos una violencia juvenil en general que está desarrollada o enmarcada dentro de la adolescencia, que está caracterizada por este involucramiento con grupos que pueden tener mayor expresión de conductas de violencia. La violencia de pareja también es otra expresión importante que nosotros vemos especialmente al entrar en la adolescencia. La violencia sexual a la cual pueden ser víctimas los niños, niñas y adolescentes durante todo su curso de vida. Y la violencia emocional y psicológica también, que pueden ser testigos de violencia, como lo veremos más adelante en algunos elementos, son aspectos que es importante tener en cuenta. Entonces la violencia es parte un poco de la experiencia vital y va cambiando, va mutando de acuerdo a la edad de los sujetos en general, ¿ya? Ahora, la violencia escolar en particular, uno debiera definirla, y esta es la definición mayor, más consensuada, que es la violencia juvenil, infanto-juvenil, que ocurre en la propiedad escolar, en el camino hacia o desde la escuela, o eventos patrocinados por la escuela, o durante algún evento patrocinado por la escuela. Un joven puede ser víctima, puede ser perpetrador, puede ser testigo de violencia. Ya son tres roles que son importantes tener en cuenta dentro de este concepto. Y la violencia escolar también puede involucrar o afectar a los adultos. ¿Ya? Es importante diferenciar en el fondo que el fenómeno de la violencia puede darse entre pares, ya, pero también puede darse desde los estudiantes hacia los profesores o personal del colegio, pero también puede verse viceversa, desde el personal del colegio hacia los estudiantes. ¿Ah? Todo esto dentro del concepto de una violencia escolar general, ¿ya? Es importante tener en cuenta que la violencia para algunos autores, esto no es un consenso tan claro, pero la violencia ha sido pensada por algunos autores como un elemento de alguna forma en donde el aprendizaje tiene un rol importante y la continuidad en el tiempo tiene un rol importante el tema de la convivencia social en la cual están insertos los sujetos. A diferencia de la agresión propiamente tal, que a veces algunos autores la han conceptualizado como un elemento de expresión que puede aparecer dentro de la naturaleza humana sin necesidad de estar ejercida como parte de un aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de los chicos que son impulsivos o que tienen un temperamento difícil, por ejemplo, pueden tener acciones agresivas, ya, pero no necesariamente enmarcadas dentro del concepto más social del punto de vista de la violencia. Pero esto está en debate, y probablemente ustedes me van a escuchar hablar a mí casi indistintamente de agresividad o de violencia ya durante la presentación, pero coloco en perspectiva que hay un debate con respecto a cómo conceptualizar ambos elementos. Ahora, la violencia escolar puede incluir varias conductas. Bien importante esto, que es un amplio rango de situaciones. Actos violentos como la intimidación o murmuración pueden causar daño emocional o daño físico, pero otras formas de violencia como la violencia de pandillas o el asalto pueden provocar lesiones graves, incluso la muerte. Y eso es lo que estamos viendo un poquito con algunos de los antecedentes que tenemos tanto en Chile como fuera de Chile. Ahora, ¿cuáles son las formas de violencia en general? Muchas.
Bullying es una forma de violencia, no es la única. Ya las peleas, ya cuando dos chicos pelean en el recreo, no necesariamente en el contexto de bullying, que voy a definir propiamente a posteriori, pero pueden ser también una expresión de violencia, otras formas de abuso físicos, psicológicos también, de cierta digamos, amenaza, que no necesariamente sean en el contexto del bullying, ¿cierto? La exclusión social también, que es bastante frecuente, ya el vandalismo, que lo hemos visto también en el último tiempo, especialmente en algunos establecimientos educacionales, y obviamente los shootings, ya estas muertes masivas, especialmente en Estados Unidos, como lo sucedió ayer en Texas, ya en donde 19 niños y 2 adultos murieron producto de un shooting masivo, de los primeros antecedentes de un joven de 18 años, de una escuela de high school, de un lugar cercano al lugar donde se produjo esta situación. Entonces esto también es parte de lo que uno podría considerar también violencia escolar. Solo por darles un dato, llevamos durante este año en Estados Unidos 27 shootings en establecimientos educacionales. Solo este año, 27. Así que una situación grave que claramente ha puesto en jaque un poquito al sistema educacional también y cómo responde a esta situación. Ahora, ¿qué es bullying? Y poder diferenciarlo claramente de lo que es violencia escolar más general. Bullying es un subtipo de violencia escolar definido como un comportamiento agresivo no deseado por parte de otro niño o un grupo de niños que no son hermanos ni tienen una relación romántica con la víctima, porque ahí estaríamos hablando más bien de una violencia de pareja, ¿cierto? Implica daños físicos, psicológicos, sociales repetidos, daños físicos como, por ejemplo, peleas, moretones, psicológicos como temas que tienen que ver con malestar psicológico producto de las amenazas, murmuraciones, ¿cierto? O sociales, por ejemplo, como la exclusión, ¿ya? Y a menudo tienen un lugar en la escuela u otros entornos donde se reúnen los niños y también pueden ser en línea. En general hay un desbalance de poder entre el agresor, que es el perpetrador, y la víctima. El desbalance de poder también es importante tenerlo en cuenta, que es una desbalance desde la perspectiva de la víctima, y es importante tener esa consideración. Muchas veces hay elementos objetivos para pensar de que el bullying hay un desbalance de poder, por ejemplo, de fuerzas, cuando, por ejemplo, chicos de cursos superiores molestan a niños o niñas de cursos inferiores, en donde claramente el tema físico es objetivo, pero muchas veces las víctimas se sienten especialmente desvalidas o sin la capacidad del control frente a la situación que están viviendo y sin la capacidad de responder frente a ella, que ese elemento es considerado como un desbalance de poder, porque el perpetrador ejerce una dominancia sobre la posibilidad de control de la situación y de respuesta que la víctima no puede controlar, ¿ya? Y ese es importante tener como en mente. Estos son los 3 elementos, el daño físico repetido en el tiempo y que sea con desbalance de poder, son los elementos cruciales para definir bullying. Y ha sido muy difícil esta conceptualización. Yo diría que hoy estamos llegando a un consenso como tal, pero muchas veces es difícil llegar a los establecimientos educacionales porque muchas veces el término se ha ido considerando como que todo es bullying en realidad, y la violencia escolar incluye muchas más cosas que simplemente bullying, pero también nos impide o nos complica en el momento de tener que responder frente a esta situación, porque el bullying se trabaja de una forma bien particular versus que la violencia en general tiene otros mecanismos u otras alternativas de trabajo, ¿ya? Ok, algunas características de la expresión de la violencia. Básicamente voy a hablar muy rápidamente sobre 3 aspectos que habitualmente nosotros
nos gusta distinguir con respecto a la agresión o la violencia, de aquellas conductas que son más bien encubiertas o descubiertas, que lo voy a mencionar, algunas que son más bien reactivas o proactivas y otras que tienen que ver con la presencia o no de emociones prosociales en los individuos, especialmente que ejercen la violencia o que tienen agresividad. Con respecto al primer punto, con respecto a los síntomas encubiertos o descubiertos, que también podríamos llamar como síntomas externalizantes, ya, los síntomas descubiertos se refieren a actos antisociales observables y confrontacionales, especialmente con agresión física, como ataque físico, robo, bullying, ¿ya? Se ha conceptualizado también para diferenciarlo, o sea, que esto ha sido más frecuente de estudiar en hombres más que en mujeres, ¿ya? Versus los síntomas encubiertos de esta característica de agresión a otros, que son más bien conductas antisociales más bien secretas, ya muchas de ellas vinculadas, por ejemplo, al hurto o al mentir, que se produce un tipo de daño frente a otro, pero efectivamente no es descubierta la persona, pero también se relaciona con otros aspectos que tienen que ver más bien con un daño personal, por ejemplo, el irse de la casa o hacer la cimarra, que se incluyen dentro de esta conceptualización, ¿ya? En general es más común en mujeres, ya, y dentro de esta clasificación probablemente algunos van a reconocer, por ejemplo, lo que es una clasificación que habla sobre síntomas descubiertos pero no destructivos, más bien es el desafío a la autoridad, y es lo que nosotros llamamos habitualmente como un trastorno oposicionista desafiante, en donde no exhibe elementos de daño a otro directo, sino que más bien desafío a la autoridad. Cuando es descubierto o externalizante y destructivo, tenemos las peleas físicas y el bullying. Cuando tenemos que es encubierto y no destructivo, el ausentismo escolar, el irse a la casa, y el encubierto y destructivo como el vandalismo o el hurto, ¿ya? Son distintas clasificaciones que se utilizan para estudiar un poquito mejor y disecar claramente cuáles son las expresiones de esta violencia. Otro elemento que tenemos que pensar es si la agresión es reactiva o proactiva, que también es un elemento que importa al momento de la evaluación. La agresión reactiva aparece cuando responden con violencia a situaciones de amenaza, frustración o provocación. Es muy frecuente esto ver en chicos con alta impulsividad, en chicos con déficit atencional o con problemas en la regulación emocional o el control de impulso, con historia de abuso físico. Lo vamos a ver también, que tiene que ver con esta hipervigilancia que se produce en los chicos con abuso, con historia de abuso físico, que pueden responder rápidamente frente a una amenaza o una sensación de amenaza. Ya, y cuando otros es molestado y sufren bullying. Es importante tener en cuenta que en general una de las cosas que más hemos estudiado en nuestro centro de investigación es el tema del bullying, ya en particular, y cómo damos respuesta a eso. Y un grupo bien importante de agresores son al mismo tiempo víctimas, ¿ya? Es decir, casi la mitad de los agresores en general en Chile son también víctimas al mismo tiempo o en el pasado. Entonces, el antecedente de haber sido victimizado también es un elemento que puede ayudar a entender por qué aparece repentinamente la agresión como conducta aprendida en algún momento de la vida de los niños y niñas. La agresión, por otro lado, proactiva, la agresión se manifiesta cuando deliberadamente enganchan en actos de agresión para obtener algo. La mayoría de los expertos sugieren que los niños aprenden a presentar una agresión proactiva, y vamos a ver algunos ejemplos de este proceso, ¿ya? Y por último, también otro elemento que a nosotros interesa especialmente en el tema de los perpetradores, de estudiar muy bien, no sé si ustedes lo saben, pero me adelanto con probablemente algunas preguntas. Nos ha ido muy bien en general, yo diría a nivel mundial, en poder prevenir el bullying, por ejemplo, a través de reducción de actos de victimización y reducción de actos de observación de eventos, digamos, de violencia, como el tema de los testigos, pero no nos ha ido muy mal en temas de reducir la agresividad. Ya, es decir, muchos de los programas son buenos en poder
mejorar, digamos, el ambiente escolar y la cultura en torno al tema de la violencia, pero la agresión o los agresores en general no hemos sido tan exitosos en reducir esas expresiones en el tiempo. Ya podemos ir un poquito más detalle en esa visión. Algunos agresores en particular que nos preocupan son aquellos que tienen emociones prosociales limitadas, que se han llamado, que son carencia, remordimiento o culpa, por ejemplo, insensibilidad o carencia de empatía, despreocupado por el rendimiento personal, y eso tiene que ver como son chicos que no les importa muy bien si ellos se portan bien o mal, si les va bien en el colegio o no, que parecen bastante reticentes a aceptar premios o castigos ya frente a una conducta en particular, porque no les importa mucho la expresión de su rendimiento, su conducta frente al resto, ¿ya? Y también que tengan un afecto deficitario, un poquito plano, en el sentido de que tengan poca empatía también en ese proceso. Esas son características que nos preocupan muchas veces dentro de este contexto de la evaluación de la agresividad, en particular en los perpetradores. Magnitud del problema, me voy rápidamente con algunas cifras muy generales con respecto a lo que uno podría decir. Bueno, hay distintos estudios en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí se muestra como un grupo bien importante, cerca del 8%, refiere a haber estado en alguna pelea física en el colegio en los últimos 12 meses, 6% que no fueron a clase o más días en los últimos 30 días, producto de sentirse inseguros en su camino hacia la escuela o en la misma escuela. O sea, hay un grupo bien importante que no ve la escuela como un lugar de protección o de seguridad. Un grupo importante también muestra que lleva armas. Esto es cada vez más frecuente también en Chile. Todavía no tenemos los reportes. Nosotros vamos a hacer un estudio ahora de eso y en el futuro podríamos compartir un poquito de esa información, pero ya tenemos bastantes antecedentes que nos dicen que varios estudiantes están llevando algún arma ya, y esto se da en el 4% en Estados Unidos. 6% dice haber amenazado o herido con un arma en la escuela o más veces en los últimos 12 meses, y cerca de un 20% dice haber sido intimidado en la escuela y un 15% haber sido intimidado electrónicamente. O sea, 1 de cada 5 estudiantes refiere a haber tenido algún tipo de, uno podría dar dentro del contexto de bullying en general. Otros datos hablan de que alrededor de un 20, un 30% de los estudiantes se involucran repetitivamente en tácticas de bullying, ¿ya? De hecho, los jóvenes de 8 a 15 años clasifican el bullying como el problema más importante en la vida, incluso mayor que la discriminación del racismo. En Chile, en diciembre pasado, se hizo un estudio en donde se le preguntó a muchos apoderados cuáles eran las principales preocupaciones que tenían con respecto a la vida de sus hijos en establecimientos educacionales, y casi calcado lo que ha sucedido en los últimos 4 años, independiente del tema de la pandemia, es que el bullying y el tema del consumo de sustancias son los principales problemas que ven hoy en día los apoderados en los establecimientos educacionales. Y los niños que se ven a sí mismos como objetivos de acoso escolar muestran altos niveles de ansiedad y depresión que impiden un rendimiento escolar también, que son las consecuencias que vemos con respecto a esto. Contarles que nosotros hicimos un estudio hace un tiempo, esto es justo pre-pandemia, así que no tenemos como los reportes en el último tiempo, pero es un estudio que involucró casi 3.000 estudiantes de cuarto a octavo básico. Utilizamos uno de los instrumentos más utilizados a nivel mundial, que es el Olweus Bully Victim Questionnaire, que ha sido validado por nuestro equipo y que está disponible también para todos los colegios que lo quieran aplicar. Ya lo hemos aplicado en varias investigaciones, y este fue el resultado un poquito de lo que encontramos en Chile en esta población. Ya tenemos que cerca de un 20% se declaró como perpetrador, como bully, ya, o sea, que producía daño a otros en forma repetida y con desbalance dentro de la definición que nosotros utilizamos para bullying. Si se fijan, cerca de
la mitad de ellos eran bullies o agresores y víctimas al mismo tiempo, el 9,2%, ya, es decir, casi la mitad, uno podría decir que también está sufriendo de alguna forma la situación general de victimización dentro de los perpetradores. Cerca de un 24%, casi 1 en 4 sujetos se refiere ser víctima, víctima en forma exclusiva, casi un 15%, y cerca del 35%, o sea, cada uno de cada 3 estudiantes, uno podría decir, está involucrado directamente en alguna actividad relacionada con el bullying, como víctima o como perpetrador. Cerca de un 40% declaró haber sido testigo de situaciones de bullying, y en esos testigos, recordemos, si ustedes han estado familiarizados con el tema, es uno de los elementos más importantes de prevención. Uno trabaja mucho con los testigos para ir reduciendo en el fondo la validación de conducta de violencia dentro de la cultura escolar, y el trabajar con ellos es especialmente importante. Solo un 28% refiere no haber estado con ninguna observación, ni directa o indirecta, acerca de bullying. ¿Qué factores explican la violencia? Aquí me voy a detener algunas cositas muy generales, pero lo primero que quiero decir es que, bueno, este es un estudio que salió recién en febrero de este año, un estudio en que se hicieron una revisión de todas las causas y consecuencias de la violencia escolar, ya que lo hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que muestra en estos 4 dominios cuáles son los factores más importantes que la evidencia ha determinado como asociados a violencia escolar. Algunos en el área personal, otros familiar, otros escuela, otro ambiente. Voy a detenerme muy brevemente en recalcar algunos de ellos, pero los voy a repasar un poquito más adelante. Algunos tienen que ver con, desde el punto de vista personal, con el pobre desarrollo de conductas sociales, falta de autorregulación especialmente en adolescentes, y pobre desarrollo de habilidad de resolución de problemas sociales. Yo diría que esas son claves, elementos clave, especialmente hoy post pandemia, y se lo voy a decir especialmente porque la pandemia ha producido déficit importante en el desarrollo de estas habilidades que ya están demostradas asociadas a temas de violencia escolar. Del punto de vista familiar, exposición a violencia doméstica, maltrato, práctica disciplinaria abusiva, laxa, inconsistente, problemas de comunicación, falta de vínculos con los padres, problemas conyugales y problemas económicos, ¿ya? Yo diría que todos aquellos que alteran un poco la dinámica familiar se han demostrado asociados a temas de violencia, y me voy a tener un poquito en algún ejemplo que tengo más adelante. Con respecto a la escuela, algunas cosas: pobre clima escolar, ya alta movilidad y recambio de profesores, lo digo especialmente en este tiempo en donde muchos profesores están pidiendo licencia médica, en donde muchos, con mucha justificación por las dificultades que puedan tener, y que muchos están rotando. Muchos colegios tienen una alta rotación de profesores, y eso ha complicado un poco la transmisión de algunos principios y valores del establecimiento educacional que son fundamentales para poder prevenir el tema de la violencia. Entonces, el alto recambio y la alta movilidad de profesores es un factor que se ha asociado a la evidencia, lo ha asociado con temas de violencia escolar. También la falta de normas y valores educacionales muchas veces, porque no hay un consenso, una claridad acerca de cuáles son los principios que debieran guiarnos en la convivencia, y una de las tareas bien importantes de trabajo en el momento de la prevención. Desde el punto de vista del ambiente, ambientes desorganizados, ya en donde hay alta violencia, en donde se transmite mucho la violencia a través de la comunicación. Hemos visto en los noticieros, hacen un uso excesivo de situaciones bastante dramáticas, y se exponen claramente actos de violencia en distintos momentos del día, a vista y paciencia de muchos jóvenes, ¿ya? Y que de alguna forma va generando una idea de que la violencia está siendo parte de la cultura general chilena, y eso es una complicación también. Obviamente, barrios en los cuales el narcotráfico y la desorganización social han de alguna forma tomado y complicado un poco la vida, y eso
claramente está asociado a violencia. Dentro de la etiología de la agresividad hay aspectos, aquí me voy a ir muy rápido, solo me voy a detener en algunas cosas, esto yo se los puedo entregar después y lo pueden tener y realizar con mayor detención. Hay algunos aspectos genéticos que se han estudiado, no me voy a detener mucho acá como les decía, pero hay algunos aspectos que se han estudiado con respecto a cómo la agresividad puede tener una base genética. Ya del punto de vista del temperamento, el desarrollo neurológico temprano también, problemas en la regulación emocional, reactividad emocional excesiva, por ejemplo, se ha estudiado y se ha visto que está muy relacionada, baja respuesta emocional también, en donde hay chicos, por ejemplo, que tienen una frecuencia cardíaca reducida, experimentan una menor proporción de reacción de miedo y culpa frente a una reprimenda del adulto y son menos sensibles al castigo. Muchos de estos chicos tienen una alteración en el eje hipotálamo hipoficiario y muchas veces está relacionado con eventos traumáticos tempranos en la vida, o sea, maltrato temprano altera la dinámica del funcionamiento del eje hipotálamo hipoficiario y eso va produciendo con el tiempo una menor reactividad y que esto puede a la larga asociarse con temas de agresividad. Interacciones padre-hijo son tremendamente importantes. La conducta parental, el gritar, el arguir, el golpear, el criticar, son elementos que son asociados con un modelamiento de la violencia, y quiero detenerme solo en el proceso familiar coercitivo, que probablemente ustedes algunos han escuchado. Los que no han escuchado voy a explicarlo un poquito brevemente, y que se refiere al reforzamiento en ignorar instrucciones dadas por padres al inicio y la observación de la agresión física por otra, como una forma efectiva de manejo de situaciones difíciles. Y aquí tengo un ejemplo que les voy a comentar. Por ejemplo, los padres dan una instrucción. Este proceso familiar coercitivo ha sido muy estudiado y está a la base de muchos programas de parentalidad, de cómo trabajar esto. Padre indica una instrucción, por ejemplo, le dicen al hijo o hija, coloca la mesa, ya, pero el hijo o hija está súper entretenido haciendo otra cosa y lo ignora, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del hijo o hija? Consciente o inconscientemente, es tratar de extinguir la conducta del padre. Si lo ignoro suficientemente, o sea, mucho tiempo, voy a extinguir la conducta de que tengo que ir a ordenar algo, o en este caso colocar la mesa. Pero eso produce cierta molestia en el padre o la madre, obviamente, y eso demuestra esta molestia. Entonces se hace evidente que está molesto y que necesita una reprimenda para que el niño o niña pueda ir a hacer lo que se le pide. Pero muchas veces el niño hace una doble molestia, entonces hace una pataleta, ¿ya? Entonces ahora lloriquea, se queja, ¿cierto? Y escala en la conducta. ¿Para qué escala en la conducta? Y eso se ha estudiado internamente para que extinga en el fondo la conducta del padre, ¿ya? Entonces hago una pataleta mucho mayor a la que hace el padre, de tal forma de que el padre ahora deje de solicitarme lo que espera. Y eso posteriormente hace que el padre diga, ok, colocaré la mesa yo mismo, ¿ya? Esto lo hemos visto muchas veces, ustedes tienen mucha experiencia de esto, y esto es uno de los problemas que tenemos que ir a atacar desde el punto de vista del aprendizaje social acerca de la violencia. Ya el niño deja de quejarse, vuelve a hacer lo que estaba haciendo, quiere jugar, de alguna forma el padre o la madre es reforzado negativamente para retroceder debido a que el niño o niña deja de quejarse, y por otro lado el niño es reforzado negativamente para quejarse debido a que el padre o la madre retrocede y lo deja tranquilo. Entonces se produce un proceso de aprendizaje, lo que nos enseñaba Bandura con respecto al aprendizaje social. Esto hay que de alguna forma extinguirlo, hay que frenarlo para que los niños puedan, los padres puedan tener estrategias efectivas de manejo en esto. Pero aquí quiero agregar un elemento que muchas veces sucede también, y que es el caso de que, ¿qué pasa si nos quedamos con que nos quedamos en esta etapa? Nos quedamos en esta etapa. Hasta aquí. Hasta aquí. Si nos pegamos hasta aquí, en donde el padre se molestó y el hijo lloriqueó e hizo una pataleta.
Muchas veces lo que pasa acá es que el padre se vuelve a enojar, pero ahora mucho más. Y ahora utiliza un método de castigo físico, muchas veces para que el hijo haga lo que yo espero que haga. Entonces lo golpeo y le pego. Y muchas veces el hijo ahora, después de haber sido golpeado, va y hace lo que se le pidió originalmente, es decir, coloca la mesa lloriqueando y molesto, pero hace finalmente. Eso, ¿qué es lo que hace? Es que finalmente el niño también aprenda, o sea, aquí ya hay un aprendizaje, pero con la siguiente acción hay otro aprendizaje de que parece ser que para resolver un conflicto yo tengo que utilizar la violencia física. O sea, si quiero que un compañero haga lo que yo quiero que haga, yo tengo que pegarle. Y muchas veces la violencia que vemos en los colegios también es algo que han aprendido dentro de sus ambientes familiares. Y es por eso que es tan frecuente la asociación entre violencia doméstica, maltrato temprano y eventos y hechos de violencia escolar también. La violencia escolar es multifactorial, no quiero que vean esto como el único elemento. Muchas veces nos quedamos muy reducidos, que esto explica por qué este niño es tan violento, porque los papás también le han pegado en el pasado. No, hay muchos elementos, ese puede ser uno importante, pero hay muchos elementos que pueden estar influyendo. Y otro aspecto que quiero conversar con ustedes también, que tiene que ver más desde el punto de vista personal, y lo voy a ejemplificar, perdón, me puedo detener un poquito después acá, pero no quiero... quiero ir a otro aspecto que tiene que ver con la teología de la agresividad desde la experiencia de la violencia, ¿ya? Muchas veces la violencia, cuando es experimentada, produce o tiene efectos cognitivos y psicológicos, ¿ya? Por ejemplo, genera hipervigilancia, ¿ya? Los chicos se sienten un poquito amenazados por el ambiente y por claves ambientales que pueden influir en las conductas futuras, malinterpretan muchas veces las claves de una mirada paranoide, tienen miedo y reaccionan a la violencia, ya en respuesta a ciertas amenazas, y hay un condicionamiento también fisiológico frente a eso y una disminución de habilidad de expresión, dificultad para hablar sobre las emociones y la empatía. Y aquí hay una teoría que es bien interesante que también quería mostrárselas, que es la teoría del procesamiento de la información social, que tiene distintos elementos. Uno es la codificación de claves, es decir, la observación de situaciones externas o internas, ya cómo interpreto yo esas claves, cómo clarifico las metas con respecto a lo que yo quiero hacer, luego construyo una respuesta frente a la evidencia de la experiencia que estoy teniendo y genero un plan de acción, luego evalúo las opciones, mis pros y mis contras, y finalmente tomo la mejor decisión. Esta teoría de procesamiento de la información social está a la base de todos los programas de resolución de problemas o de habilidades socioemocionales de resolución de problemas que hoy en día son los más exitosos en relación a la prevención de la violencia. Por eso se los quería mostrar en particular, ¿ya? En general, los niños agresivos tienden a tener sesgos en algunos de estos procesamientos de la información social. Por ejemplo, los niños con una agresión más bien reactiva tienden a tener problemas en los primeros dos elementos de codificación y de interpretación, o sea, ven solo algunas cosas y la interpretan de una manera amenazante, mientras los de la agresión proactiva tienen una alteración en las últimas 4 pasos, ¿ya? Acá hay un ejemplo que quería mostrarles con respecto a esto. Ya, por ejemplo, la codificación de clave, resulta que me di cuenta, este niño está esperando ahí, está en la fila para recibir su almuerzo, y alguien ha derramado jugo en su chaqueta, en la parte de atrás, ¿ya? Esa es la codificación, o sea, yo percibo algo que me pasó, ¿cierto? Pero ahora viene la interpretación, ¿ya? Y la interpretación puede ser, en este caso, por ejemplo, es que lo hizo a propósito. No lo hizo por accidente, podría haber pensado eso, pero no. Piensa que lo hizo a propósito. Luego viene la clarificación de las metas y dice, ok, me las va a pagar. O sea, esto no se queda así, ya esto tiene que tener alguna respuesta de mi parte. Y luego establece construye un tipo de respuesta y dice, podría yo pegarle o me podría ir. Cualquiera de las dos alternativas podría ser alguna que yo pueda
tomar. Luego evalúo estas opciones y digo cuál será mejor para mi caso. Si le pego, por ejemplo, le puedo enseñar una lección y va a dejar de hacerlo o se va a preocupar de no derramar jugo en el futuro en mi chaqueta, ¿ya? Y tomo una decisión y finalmente le pego. ¡Pum! Ya lo golpeo y luego viene nuevamente vuelvo sobre el ciclo de la información con respecto a la respuesta que tengo del otro. Pero también evalúo la situación con respecto a los pares, cómo los otros responden a mis acciones. Y es aquí donde los pares entran con un elemento bien importante con respecto, por ejemplo, a los agresores y las víctimas. Los agresores muchas veces tienen esta audiencia que los ve y que de alguna forma los coloca en una posición de mayor poder y que de mayor estatus y que le es muy atractiva, porque el resto ve que es una persona a la cual hay que respetar, entre comillas, no se puede uno meter con él, porque si no viene el golpe de vuelta. Pero de alguna forma está reflejando también una dificultad de ese agresor de tener una alternativa amplia de soluciones para poder resolver una problemática como esa o eventualmente para interpretar mejor estas acciones. Se fijan cómo estos elementos son tomados ya para poder utilizar en programas de prevención. Muy bien, también la influencia de pares puede ser importante con la afiliación con, digamos, con grupos que pueden tener conductas delictivas o conductas similares de violencia, en donde se hace un entrenamiento, ya hay un aprendizaje en ese sentido, también la influencia de los barrios, comunidades poco seguras y desorganizadas, como ya lo había mencionado. Perfecto. Esto, contarles que hicimos un estudio, se llama Estudio de Salud Mental y Experiencia Académica, un estudio de seguimiento entre el 2020 y el 2021 de una población, y me voy a tener solo algunos de los datos que me pareció interesante. Participaron más de 1000 estudiantes la primera vez, la segunda vez participaron un poco menos de 1000 estudiantes, ya. Lo que me interesa que vean es que le hicimos algunas preguntas sobre, utilizando el cuestionario de fortaleza y dificultades, que también lo validamos en Chile, ¿ya? Y nos reportaron que un grupo bien importante de chicos de pre-kinder a cuarto básico, que esto lo respondieron los papás, estuvieron en la categoría de riesgo o de límite para problemas con pares. O sea, esto está demostrando que ya durante la época de la pandemia, el 2020, el 2021, estábamos teniendo bastantes problemas con pares en esta población. Y cuando queríamos evaluar habilidades prosociales, vimos que ninguno estaba dentro del rango normal. Todos estaban o límite y la gran mayoría estaba en riesgo, es decir, estaba en una situación de pocas oportunidades para el desarrollo de habilidades prosociales, ¿ya? Y lo mismo sucedía con el caso de los chicos de quinto básico a cuarto medio, que esto fue más bien de autorreporte, nos decían lo mismo, que había bastante dificultad en poder desarrollar habilidades prosociales. Bueno, nosotros cuando tuvimos estos resultados nos preocupó mucho, y esto fue en septiembre y octubre, cuando nos juntamos con los colegios que participaron, les pedimos que tuvieran especial énfasis en poder implementar programas de desarrollo de habilidades socioemocionales, en particular aquellas que eran más bien prosociales, ¿ya? Para poder hacer frente a esta merma que se estaba produciendo. Así como se estaba produciendo una merma durante la pandemia en temas de aprendizaje académico, se estaba produciendo una merma también en el desarrollo de estas habilidades, y esto está claramente documentado. Así que, si bien no es la única causa de cómo ha impactado la pandemia, probablemente es una de las cosas que hoy en día tenemos con claridad que está influyendo en alguna medida. Insisto, no es la única causa porque es multicausal el tema de la violencia escolar, pero es algo que no podemos desconocer como importante, ¿ya? Con respecto a ciberbullying, también lo medimos y vimos que en el grupo de quinto básico y cuarto medio tuvimos tanto en ambos años un grupo bien importante que había reportado haber sufrido ciberbullying, ya cerca del 10 u 11 o 12% en el caso del 2021. Casi la mitad también reportó haber cometido, o sea que era un perpetrador, y 1 de cada 3 había sido testigo de experiencia de ciberbullying. En este cuestionario
escenario en medio de la pandemia, nosotros solo utilizamos las preguntas del Olweus para ciberbullying, debido a que no estaban yendo a los colegios y que era muy difícil evaluar el tema del bullying tradicional o presencial. ¿Ya? Ahora, ¿qué pueden hacer las comunidades educacionales para prevenir la violencia escolar y el bullying? Voy a darles algunas claves muy generales. Insisto, la presentación la pueden tener posteriormente, así que ahí lo podrán estudiar con mayor detalle, pero son 9 estrategias que han sido validadas por la OMS, la UNESCO y la UNICEF. 9 estrategias que es importante que los establecimientos educacionales vayan trabajando. No es necesario hacerlas todas al mismo tiempo, es generar un plan de trabajo para poder incorporar cada una de ellas. Voy a hacer la presentación de una, pero muy brevemente voy a hablar sobre cada una de ellas. Bueno, les traje esta foto un poco a principios de año, del 17 de marzo, como algunos ya establecían como la necesidad de no más violencia escolar, un ambiente escolar sano, y los colegios estaban llamados a hacer bastante trabajo en esta línea. Primero, los primeros pasos es desarrollar liderazgo, política escolar y métodos de coordinación. Lo primero es generar un equipo de coordinación que tiene como objetivo desarrollar un plan de acción, un plan que les permita, por un lado, recoger data, información de las prácticas habituales que tenemos en el colegio, pero al mismo tiempo desarrollar un plan de nuevas acciones y evaluar si las acciones están funcionando o no. ¿Quiénes participan en este equipo de coordinación? Es importante que participen todos los miembros de la comunidad escolar. Estudiantes, representantes de apoderados, representantes de profesores, de equipo técnico, representantes de la comunidad. ¿Cuántas personas? Idealmente no más de 10, para que se genere un diálogo rico y un diálogo ejecutivo también que permita ir desarrollando este plan. Esto es una de las primeras cosas que hay que establecer para poder empezar a ver desde la experiencia de los distintos actores cómo se pueden ir implementando ciertas acciones, ¿ya? Segundo, recopilar datos sobre violencia y monitorear los cambios a lo largo del tiempo, o sea, tener data, ¿ya? Estar midiendo esta situación en el tiempo. Ya muchos colegios no tienen información sobre cuáles son los niveles de violencia que hay actualmente, ¿ya? Y hay instrumentos que están validados, instrumentos que han sido validados para violencia escolar en general, y en el caso de nosotros que hemos validado el cuestionario de bullying en particular, ¿ya? Ver la información que ya está disponible también, el tema de los reportes, el tema de los incidentes, también es importante tener en cuenta esa información y para ver dónde me falta información. Me acuerdo que me juntaba con algún colegio y me decía, nosotros tenemos mucha información sobre los más pequeños, pero tenemos muy poca sobre los más grandes. Los más grandes muchas veces se nos diluye de alguna forma el poder entender cuáles son las prácticas relacionadas con la violencia que ellos tienen. O viceversa, también otros colegios pueden tener una experiencia distinta, ¿ya? Realizar encuestas si es necesario y apoyarse por equipos técnicos, ya universitarios, centros de investigación que pueden tener algunos de estos instrumentos para poder ayudarlos en ese proceso. Prevenir la violencia a través de actividades implementadas como parte del currículum, tremendamente importante, y aquí tienen especialmente relevancia desarrollar habilidades para la vida en niños, o sea, el incluir dentro de la hora de orientación o donde los colegios estimen conveniente, un currículum específico para el desarrollo de habilidades socioemocionales o habilidades para la vida, donde se enseña también el comportamiento seguro y cómo protegerse del abuso a través de ciertas medidas en particular. Todas estas son medidas que requieren un entrenamiento y un trabajo particular de cada uno de los establecimientos educacionales. No están rápidamente disponibles en general, ¿ya? Y abordar los factores de riesgo claves para la violencia, como son el tema del consumo también, que pueden ser otro elemento importante para prevenir, y prevenir así la violencia. Pero incorporar en el currículum actividades de desarrollo de capacidades o habilidades en los estudiantes. En lo cuarto es trabajar con los docentes sobre 3 acciones bien importantes: valores y creencias. O sea, hay que trabajar sobre ellos, sobre qué es lo que creen, cómo valoran, porque muchas veces hay dificultades con respecto a el tema de ideas o creencias, ya que no van alineadas con una prevención de violencia en particular.
Segundo, capacitarlo en disciplinas positivas, o sea, cómo poder recompensar, incentivar las conductas deseadas de los estudiantes para ir disminuyendo la expresión de conductas no deseadas. Y lo tercero, gestión de aula, que también tengan entrenamiento en gestión de aula particular. Muchas veces profesores con poca experiencia llegan a la sala de clase y muchas veces se ven sobrepasados por la situación que ellos viven, con poca manejo en esos contextos, ¿ya? Quinto, responder a la violencia cuando se produzca. Es bien importante tener un equipo dentro de la sala de clases o sea, dentro del establecimiento educacional que pueda reconocer los momentos de violencia y pueda actuar con ellos, trabajar con ellos, tanto para la víctima como el perpetrador en el momento en que se está produciendo esta situación. Muchas veces se requiere un entrenamiento específico porque los equipos de convivencia muchas veces están pensando en varios aspectos y no necesariamente han sido entrenados en este tipo de trabajo. Hay un par de autores que es muy interesante, por ejemplo Ross Greene, que es un autor americano que ha trabajado mucho en temas de un modelo que se llama Collaborative Proactive Solution, CPS, ya que es un programa que ayuda a docentes a manejar situaciones de conductas difíciles en estudiantes y cómo este trabajo persistente, pero cuidadoso, puede tener grandes frutos a nivel de clima escolar. ¿Ah? Pero importante poder saber cómo trabajar con cada uno de estos individuos, ¿ya? Sexto, revisar y adaptar los edificios y terrenos escolares, muchas cosas que tienen que ver con el ambiente de la infraestructura, especialmente el tema de los baños, que sean limpios, que sean fáciles de acceder, que muchos de ellos también es importante que hayan espacios abiertos, no espacios en los cuales se puedan esconder o que se puedan presentar situaciones de violencia que pueden quedar fuera del acceso o de la vista de los adultos. Lo séptimo es involucrar a los padres en la actividad de prevención. Dentro de este involucramiento, importante informarlos sobre la actividad de prevención de la escuela, de las políticas escolares, también distribuir mensajes de cómo los estudiantes cómo los apoderados pueden apoyar el aprendizaje de sus hijos y también invitarlos al comité de coordinación. Aquí tienen rol importante los programas de parentalidad para reducir temas de violencia dentro de la casa, por ejemplo. Hoy en día tenemos disponibles por lo menos 3 programas que han tenido alguna visión de éxito. Triple P, por ejemplo, tenemos PMTO, tenemos Familias Unidas, programas que han mostrado alguna evidencia. Nosotros trabajamos con PMTO y mandamos ya el paper a mostrar la primera evidencia en Chile de la efectividad que tenía este programa en prevenir conductas de violencia y especialmente mejorar parentalidad en apoderados, en contextos bastante vulnerables. Así que es posible en Chile poder entrenar a los apoderados, y eso a través de los establecimientos educacionales, que es una de las mejores formas porque están muy de alguna forma presentes en estos lugares. 8, involucrar a la comunidad en la actividad de prevención, coordinar instancias multisectoriales también, involucrar a otros actores como de la comunidad de salud, por ejemplo, ya dentro de la escuela, y otras organizaciones y agencias que pueden ayudar también a actividades de prevención de la violencia a través de clubes extracurriculares, por ejemplo. Y por último, evaluar siempre las actividades de prevención ya a través de distintos indicadores, pero siempre estar evaluando lo que estamos haciendo. Tenemos poca cultura en los establecimientos educacionales de evaluar las acciones que hacemos, qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Lo que no está funcionando hay que ir cambiándolo, pero por cosas que puedan ir funcionando, y para eso tenemos que ir evaluando cada una de esas acciones. Y por último, con esto quiero ir terminando la presentación. El rol de los padres, ya reforzar las conductas positivas de los padres a través del ejemplo, ¿cierto? Mantener una relación amorosa con los hijos, dedicarles tiempo a ellos regularmente, ya refuerza el comportamiento positivo de sus hijos con los elogios, o sea, aplique la disciplina positiva. Claramente es uno de los elementos que ha ayudado a ir cambiando algunas prácticas a nivel de la cultura, ya fortalezca la autoestima de los estudiantes, establecer límites claros también de
qué es la tolerancia cero con respecto a algunas expresiones de violencia, como el no pegar ni insultar, que tenga que ser límites claros, ya, que no son, digamos, relativos, depende un poco de mi conveniencia, ¿cierto? En lugar del castigo físico, evitarlo, usa alternativas como el tiempo de pausa, por ejemplo, que promueve tanto PMTO como Triple P, por ejemplo, o consecuencias de retiro de privilegio, que también son actividades que están presentes dentro de los programas que yo he mencionado, ya. Sea un ejemplo para sus hijos de cómo responder frente a situaciones difíciles también, ya enseña a resolver problemas a través de la calma, involucrando a los hijos en la discusión y el trabajo, para juntos y colaborativamente resolver conflictos. Este programa que yo les mencionaba sobre Ross Green, sobre Collaborative Practice Solution, también puede ser entregado a los padres para que ellos dentro de la casa también tengan estrategias para poder resolver estas dificultades, ¿cierto? Y yo creo que con eso estoy terminando en el fondo algunas ideas. Por ejemplo, limita el tiempo de televisión, serie o videojuego a 1 o 2 horas al día, no más que eso. No tiene mucho sentido que ellos se extiendan altas horas. Es una dificultad hoy en día. Es una dificultad para los adolescentes en particular salir de esta atracción que tienen los tablets o los smartphones. Ya supervise el uso de Internet, de la televisión y de los juegos en la computadora. Siempre estar con una cierta mediación, especialmente cuando son más pequeños, para que ellos puedan ir aprendiendo cómo hacerlo. Enseñar sobre la tolerancia, no discriminar, que uno mismo sea el ejemplo, ¿cierto? Sepa dónde pasan el tiempo sus hijos después de la escuela y conozca a sus amigos, temas de monitoreo parental que son bien importantes, ya los más pequeñitos en particular, leer libros con ellos, pasar tiempo, estar disponible, ¿cierto? No estar pegado uno en el WhatsApp y dejar poco tiempo para los hijos, ya. Abre sobre la seguridad en temas de las armas, en el caso de si esta situación se empieza a hacer más complicada para Chile, mantenerla siempre descargada si es que uno tiene un arma dentro de la casa para evitar accidentes, ¿ya? Y finalmente algunos signos tempranos de violencia que pueden ser alerta para tener cuidado con esto, ya que son, por ejemplo, cualquier cambio dramático en la conducta del niño o niña, ya disminución notable del interés en la escuela o interacciones sociales. El niño, por ejemplo, si se siente solo, rechazado, retraído, es un llamado de atención. Si tiene acceso a armas de fuego o pistola en el hogar, cuidado, ya para evitar que esa situación se pueda salir de control. Ya si se sienten molestos, si ha sido víctima de intimidación, por favor, trabajar con el colegio colaborativamente para manejar esta situación. Ya si hace amenazas de violencia, es demasiado agresivo, por ejemplo, si golpea, intimida o verbalmente abusa de otros, también preocuparse, quizás consultar y pedir ayuda para eso, ya. O si su hijo o hija no puede controlar la rabia también, temas de regulación emocional, también solicitar ayuda, ya. También otras señales de alerta, si el niño expresa violencia a través de dibujo, escrito, si es cruel con mascotas, si tiene un historial de problemas de conducta, si tiene prejuicios intolerantes con las diferencias, si involucra o inicia peleas frecuentes, si mira muchos programas de televisión violentos y juega mucho con videojuegos violentos. Esto en general del tema de la relación entre videojuegos violentos y violencia en general, se ha visto que aquellos chicos que tienen mayor tendencia a tener conducta de violencia pueden tener una mala influencia de este tipo de juegos, ¿ya? Y eso es lo más complicado en el fondo, ya porque muchas veces genera un repertorio más amplio de cómo poder producir daño a otros, así que eso es lo que hay que tener especialmente cuidado, ¿ya? Y también temas de consumo de sustancias que claramente siempre se ha asociado con temas de violencia, también especialmente en adolescentes, y el tema de pertenecer a pandillas, ¿ya? Yo creo que con eso estamos terminando. Voy a dejar un poquito para... quizás puse muchas más cosas de las que alcanzaba, pero esto lo pueden tener después. Voy a parar de compartir y quizás lo voy a ver ahora
doctora Caro, doctora Venegas, no sé si... está Vania ahí también, ¿ya? Si tienen alguna pregunta. Sí, doctor. Sí. Primero, 1.000.000 de gracias, de verdad, una presentación excelente y que nos dio una puesta al día de este tema que está tan actual y que nos está atacando a todos. Y lo hablo no solo como pediatra, sino como madre también en un periodo difícil. A ver, de las preguntas que están en el chat, parto con 2. Dice, con respecto al bullying, si considera o no que la agresividad debe ser sistemática hacia un alumno o varios. Yo creo que un poco se dijo, pero reforzar es la característica del bullying, digamos. Sí, yo diría que hay dos aspectos que son distintos, desde la mirada de la víctima y desde la mirada del perpetrador, ¿ya? El perpetrador puede ir eligiendo distintas víctimas, ¿ya? Y en ese sentido esa conducta repetitiva puede ir variando, algunas veces más centrado en algunas víctimas y otras centradas en otras víctimas, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la víctima también se va produciendo ese cambio. A veces es solo un mismo agresor o un grupo de agresores, pero puede ir cambiando en el tiempo también, ¿ya? Lo importante es esa situación de repetición. Con esto quiero agregar una cosa que es un aspecto bien interesante desde el punto de vista de la investigación, que nosotros sabemos que la sensación de victimización va disminuyendo en el tiempo, ¿ya? En la medida en que son más pequeños, ya tienden a reportar mucho más niveles de victimización, porcentajes más altos, de lo que se va produciendo en el tiempo, especialmente en los a fines de séptimo o primero medio, en el fondo va bajando, ¿ya? Sin embargo, la curva de perpetración no cambia mucho. Si bien disminuye un poquito, ya tiende a mantenerse más o menos igual. Es decir, cuando son más pequeños, la razón de número de víctimas por agresor es mayor. O sea, hay más víctimas por agresor. Pero con el tiempo se va produciendo una especie de equiparación entre el número de víctimas con el agresor. Y eso es complejo, ¿ya? Porque en el fondo empieza a generarse una nueva dinámica, de alguna forma, en la cual la víctima tiende a tener un agresor más común en el fondo, en el tiempo, y se puede ir repitiendo más. Y es por eso que mientras más chicos puede haber mayor variabilidad acerca de las víctimas y los agresores, ¿ah? Que es como un fenómeno también importante. Y lo otro que es que muchas víctimas se van cronificando ya y terminan teniendo cuando son más grandes tienden a tener una mirada desde una agresión en particular mucho más dirigida, mucho más específica. Las víctimas crónicas tienden a tener características que son más fácilmente identificables por los agresores y eso lo hace víctimas mucho más fáciles también, por esas características, por la cronificación, que es otro elemento que es bien interesante desde la investigación, poder entender mejor. Ok, quiero contarle, no le comenté que ha tenido más de 100 asistentes en su charla y hasta la hora que están fielmente escuchándolo. Qué bueno. Sí. Otra pregunta, frente a la desobediencia de un hijo, ¿cómo deberían actuar los padres o cuidadores para evitar ciertas conductas sin tener que llegar al uso de los gritos o golpes? Sí, es bien importante eso porque va a depender un poquito de la edad de los hijos. ¿Ah? Voy a dar como un ejemplo. Por ejemplo, los más pequeños, ¿ya? Es importante y se le enseña a los padres dentro de estos programas que yo he mencionado, se le enseña algunas estrategias de cómo poder poder dirigir instrucciones muy claras, muy breves, hacia los hijos de tal forma que la instrucción sea concreta y fácil de entender. Muchas veces los chicos, los niños, tienen dificultad no en la instrucción en sí misma, en no ser complaciente con la instrucción, sino que muchas veces en entender claramente la instrucción. ¿Ya? Y a veces los padres nos complicamos mucho en darle la instrucción, le damos varias cosas. Mira, tienes que colocar acá la mesa, después tienes que hacer esto, después tienes que hacer esto. Entonces el hijo dice, no quiero hacer todo eso. Entonces se le enseña a los padres a tomar, a hacer
tomar una instrucción propiamente tal, ser muy concreto con eso, ya, y ser muy firme en el sentido de darle ciertas pausas, de no repetir más de, por ejemplo, 2 o 3 veces la instrucción, y esa dinámica hay que repetirla en el tiempo, ¿ya? Al principio los niños no van a ser al tiro obedientes, pero en la medida en que uno es consistente con una forma de relacionarse con ellos, los niños van aprendiendo que eso es lo que espera el papá. Los hijos en general tienen muy inmerso, casi en su naturaleza de hijo, de complacer a los papás de alguna forma, ¿ya? Solo cuando se empiezan a producir ciertos vicios con respecto a la comunicación es que empiezan a aparecer ciertas dificultades, y en ese sentido hay que aprovecharla, especialmente desde los más pequeños. Con respecto a los más grandes, yo diría que las estrategias son un poquito más sofisticadas, y ahí uno entraría, por ejemplo, a temas que tienen que ver con cómo podemos, de alguna forma, voy a parafrasear en el fondo a Ross Greene, en algunas de estas estrategias que tienen que ver eso. Mira, para poder resolver esta problemática, uno lo ve desde la teoría del procesamiento de la información social y cómo resuelve el problema. Entonces le dice, mira, aquí tenemos un problema que tiene que tener una solución. Y ese problema, con esa solución, tiene que dejar satisfecho a mí, por una parte, y también a ti, por otra parte. Es decir, la solución tiene que ser mutuamente, digamos, consensuada, en ese sentido. No tiene que ver tanto con una negociación, no es un compromise esto, sino que más bien que la solución sea que a ambos de alguna forma los deje contentos, ¿ya? Y esa solución en general se le pide al niño. Por ejemplo, tienes que hacer la cama, tienes que hacer tu pieza. Ok, ¿cuándo la vas a hacer? Se le pide la solución a él. Pero esa solución tiene que de alguna forma recoger mi preocupación y recoger también empáticamente qué es lo que quiere ese niño en particular con respecto a tiempo libre, porque no quiero hacer la pieza en este momento, no sé qué. Entonces, esa aproximación más bien colaborativa en la búsqueda de soluciones, empática con el estudiante, con el joven, pero al mismo tiempo reconociendo las necesidades o preocupaciones de los adultos, y eso practicándolo en el tiempo tiene mucha efectividad. Ya están apareciendo algunos reportes de estudios controlados en el fondo que están mostrando cómo estas estrategias pueden ayudar. No sé si contesto ahí un poquito. Es distinto de la edad y las estrategias pueden ser más sofisticadas con el tiempo. Muy claro. Hay una pregunta que nos llegó por interno que dice que vemos que después de producto de estos 2 años, o influido por estos últimos 2 años de encierro, hubo una disminución en las habilidades sociales de los adolescentes y un aumento entonces asociado a un aumento en la violencia. Pero uno podría decir que esto es como un fenómeno reciente, o es algo que se venía gestando desde hace muchos más años atrás, como de la última década, pensando en que además uno tiene la impresión de que además ha habido un aumento en la violencia en la sociedad, como que en realidad también los adultos hemos perdido algunas habilidades. A ver, yo diría quizá 3 cosas con respecto a eso que hay que tener cuidado también. Un poco lo que yo les mostraba acerca del estudio sobre habilidades prosociales, por ejemplo. No tenemos que hacer una relación única, causal, con respecto a eso y lo que está sucediendo ahora. Es bien importante eso, tener una perspectiva de que la violencia escolar es multifactorial. Este puede ser un elemento que es importante tener en cuenta, especialmente producto de la pandemia. Sabemos, por ejemplo, que la pandemia produjo retraso en el aprendizaje. O sea, eso es evidente, es claro. Los chicos hoy en día, si los comparamos con cohortes de años pre-pandemia, tienen menor conocimiento. Incluso hay algunos estudios que hablan de un retraso de hasta un 60% de lo esperado. Ya algunos hablan, en Estados Unidos he visto algunos estudios que muestran incluso un retraso de entre 6 y 12 meses. O sea, como que hubieran perdido un año completo de aprendizajes de lo que se esperaba para el nivel de edad. Obviamente uno puede pensar que también estos retrasos se van a ver desde el punto de vista socioemocional, porque también hay elementos cognitivos asociados. Entonces es muy
poco esperable que no haya habido problemas también de el desarrollo de esta habilidad. De hecho, cada vez se habla más bien hoy en día, no tanto de habilidades socioemocionales como lo he ocupado en esta presentación, cada vez estamos ocupando más el término de habilidades cognitivas, sociales y emocionales juntas, porque es muy difícil sacar lo cognitivo dentro de este tipo de habilidades. Yo diría que la pandemia tiene un rol, pero cuidado con establecer como una relación única con respecto a eso, ¿ya? Ahora, esto viene desde más tiempo. Nosotros tenemos estudios con población similar, ya utilizando la misma escala, las mismas preguntas, y resulta que los niveles eran bastante más bajos prepandemia con respecto a los riesgos de habilidades sociales. En general estaban del orden del 5 y no más del 10%. Estamos en el 70%. O sea, esa es la comparación que podemos hacer. Y eso justo prepandemia. Ya los estudios que tenemos como para poder comparar. Entonces uno dice, no, aquí algo pasó, ¿ya? Porque tanto no iba a cambiar. Ahora, no tenemos estudios tan largos para determinar si esto iba subiendo o no. Lo que sí uno podría decir, y aquí hay otra variante, que es lo segundo que quería comentar, lo que sí sabemos es que por ejemplo, síntomas depresivos y ansiedad en general, en particular síntomas depresivos, en los últimos 10 años han ido aumentando en la población adolescente. O sea, consistentemente sabemos que hay un aumento de la patología y sintomatología depresiva en particular en los últimos 10 años, incluso comparando con los 20 años anteriores. O sea, como que hubo un momento en que empezó a subir. Las causas, no me voy a detener en eso en particular, porque hay muchas cosas que se han pensado, pero hay un deterioro de la salud mental en general en los adolescentes. En JAMA Pediatrics, en agosto del año pasado, se hizo una comparación de síntomas depresivos y ansiosos pre-pandemia y post-pandemia. ¿Qué es lo que había pasado? Pre-pandemia, para esos tipos de estudios, era alrededor del 10% en ambos indicadores. En la pandemia fue de hasta el 24% ya los estudios. O sea, se dobló, más que se dobló. O sea, si ya venía mal, la pandemia un poco agravó esa situación. Y claramente sabemos que la salud mental es un indicador que complica la resolución de problemas sociales, hace más difícil. La regulación emocional la hace más difícil. Y por consiguiente, eso también puede estar influyendo, ¿ya? Y lo tercero, un poco, es con respecto a la visión un poquito de nuestra sociedad en particular. Yo comparto, y aquí es más bien una opinión en general, tengo poco data ahí porque soy menos sociólogo en eso, pero yo creo que sí ha habido una especie de, yo diría que una mayor aceptación quizás de conductas violentas en general como comunidad, ¿ya? Voy a nombrar algunos ejemplos particulares, pero por ejemplo el tema de los funerales narcos, en donde salen con pistolas y metralletas y uno dice, o sea, eso 10 años atrás, no, 20 años atrás tampoco, pero hoy es de todos los días. Entonces uno dice, a ver, algo cambió. El tema del consumo de sustancias probablemente ha ido también empeorando la convivencia en algunos barrios, en algunas situaciones, comunidades, que lo hacen mucho más difícil. Entonces yo creo que estamos en una situación compleja, hoy en día difícil, ¿ya? No sé si fue una respuesta larga frente a la pregunta, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Y otra pregunta que también me llegó por interno es si en las investigaciones que el grupo de IMAI ha realizado y todo, en los temas de violencia, ¿hay diferencia entre qué tipo de establecimiento educacional estamos hablando? Particulares subvencionados, municipales, niveles socioeconómicos, zonas del país. Si pudiera comentar algo de eso. Sí, hemos hecho estudios más bien en la región metropolitana, tenemos pocos datos de otras regiones, ¿ya? De otras regiones. Yo diría que hoy en día el grupo IMAI tiene un poquito más de presencia en otros lugares también, y eso nos va a permitir recoger un poco más de data ahí, pero mucha de la información la tenemos de la región metropolitana, de muchos colegios, en temas, por ejemplo, de bullying. Nosotros
estudiamos casi a 15.000 estudiantes, participaron en algún tipo de estudio relacionado con esa temática. Yo diría que lo que sí encontramos, hubo diferencias bien importantes en temas tanto de victimización como de agresión. En los niveles, por ejemplo, en colegios municipales fue mucho más alto, yo diría que casi 1,2 a casi, pero 1,5 a casi 2 veces más alto que en colegios privados, ya, y intermedio estaba el subvencionado, pero poquito más alto que el privado. Es decir, la distribución de la violencia también está asociada, digamos, con ciertos grupos más vulnerables, y en ese sentido los esfuerzos que uno tiene que hacer desde la investigación o desde las políticas públicas, poder informar sobre intervenciones que puedan ser adaptadas a estos lugares, a estos contextos donde hay mayor necesidad. Ok, gracias, doctor. Está silenciada, Paulina. Perdón, ahí estoy. No, decía que un par de preguntas más en honor a la hora, hay varias sí que nos van a quedar pendientes, por así decirlo. Una corta, alguien preguntaba si alguna sugerencia de test validados para medir la violencia escolar, que puedan ser aplicados. Sí, bueno, para bullying yo diría que está el Olveus, Bully Victim Questionnaire, que es el que está validado en Chile, y para violencia escolar está el cuestionario de violencia escolar de Verónica Bravo, creo que es el apellido, que es de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo diría que son los dos instrumentos. López, Jorge. Perdón, López, Verónica López. Diría que son los dos instrumentos que tienen tienen harta utilidad. Hay otros que se han utilizado harto, pero que las propiedades psicométricas no han sido tan buenas, así que no los voy a mencionar mucho, pero eso yo diría que es. A ver, estamos terminando. ¿Qué opina de las medidas disciplinarias no formativas, como las anotaciones, suspensiones de actividades en caso de violencia escolar? En general, yo hago la primera reflexión con respecto a esto, que tiene que ver, voy a pensar en general qué es lo que sucede habitualmente en algunos colegios, en donde quizás voy a partir contestando así esta pregunta. Yo diría que todos los colegios debieran tener un código de conducta, todos los colegios, ¿ya? Un código de conducta que esté alineado con los valores y principios que quiere instalar este colegio en la sociedad. ¿Ya? No todos los colegios lo tienen. Y ese código de conducta consta de 3 partes, o debiera constar de 3 partes. La primera parte debiera de establecer con claridad cuáles son las conductas esperadas de cada uno de los miembros de la comunidad. De los estudiantes, de los apoderados, de los profesores. Por ejemplo, ¿ya? Debiera explicitar claramente, se espera que el estudiante haga el mejor esfuerzo con respecto a las materias que le toca estudiar. Se espera que los apoderados respeten a los profesores. Se espera que los profesores respeten a los estudiantes y den tiempo para plantear dificultades y problemas. Por ejemplo, estoy colocando solo un ejemplo. Esas son las conductas que uno espera, alineadas con los principios y valores de ese colegio en particular. Y esas tienen que estar establecidas grandemente en este código de conducta. Luego viene un siguiente apartado que son todos aquellos incentivos o premios para esas conductas. Básicamente estoy diciendo disciplina positiva. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo cómo voy a incentivar, cuáles son los premios, qué le voy a hacer al estudiante. Le voy a hacer, por ejemplo, una natación positiva, voy a premiarlo delante de la clase, voy a reconocerlo en el salón frente al resto, etc. ¿Por qué? Porque hizo una conducta o tiene una conducta que es ejemplar, entre comillas, y que refleja aquello que yo espero. Y como último elemento, como último dentro de este código, viene el tema de las sanciones para las conductas que no están en relación con este código
de principios y valores del colegio. Y ahí está el tema de qué pasa si yo le pego a otro, qué pasa si yo cometo bullying. Y ahí yo diría que hay que tener mucho cuidado en particular. Pero lo quise dejar como en ese marco porque a veces los colegios se centran en la última parte y dicen necesito establecer cuáles son las sanciones para las conductas que no quiero, pero no dicen nada del otro. No hacen ningún trabajo frente al otro. Entonces, eso tiene que ser muy grande, muy gordito, digamos, dentro del código de conducta. Y lo último, que tiene que ver con las sanciones. Y aquí hay que partir con el siguiente principio, frente a ese último. La sanción tiene que estar pensada en un continuo que me permita generar habilidades y capacidades en el receptor. Si esas sanciones en un continuo no están pensadas desde el desarrollo de habilidades, es una muy mala sanción. Por ejemplo, si la primera respuesta frente a una conducta es la expulsión, por ejemplo, uno dice, ¿qué habilidad desarrollo con la expulsión de este niño? Este niño, ¿qué habilidad va a aprender con esa expulsión? Y va a ir a otro colegio en donde no va a haber aprendido nada de esa experiencia porque nadie le dio habilidades o la oportunidad de desarrollar habilidades. Entonces, uno podría decir, por ejemplo, una amonestación verbal de ciertas características que le permita, por ejemplo, utilizar este método que yo les decía de Ross Greene acerca de las soluciones proactivas colaborativas, por ejemplo. Ya uno dice, ok, ¿cómo resuelvo este problema? Luego a lo mejor una anotación escrita, luego una llamada al apoderado, etcétera, como una gradiente que en cada una de las instancias me permita desarrollar habilidades. Si yo no tengo esa visión en un continuo para el desarrollo de habilidades, yo creo que no estoy haciendo un buen trabajo como formador de ese estudiante. ¿Ya? Y lo único que estoy haciendo es marginando cada vez más a chicos que necesitan mucha más ayuda. Siempre lo dice, yo siempre lo digo, los adolescentes, los niños en general, tienen las conductas que pueden tener, no necesariamente las que quieren tener. Y las que pueden tener por una serie de dificultades, de experiencias vitales, de desarrollos cognitivos particulares, etcétera, que a veces les impiden tener mejores respuestas frente a las demandas externas. Entonces hay que tener como esa mirada bien compasiva acerca de lo que le pasa a los chicos y siempre con la mirada de generar habilidades o ayudarlos en el desarrollo de esas habilidades. Ok. Doctor, una última pregunta. Como después de escuchar la presentación, uno diría que hay como una tremenda tarea para los profesores, ¿cierto? Tremenda tarea, y los profesores sabemos que también están, como usted también dijo, muchos han tenido que estar con licencia y todo, porque están tremendamente presionados, ¿cierto? Por cómo recuperar los aprendizajes que se han ido retrasando con los estudiantes, etc. El Ministerio de Educación está haciendo como algunas gestiones, como equipos de trabajo para poder hacer algo con respecto a esta temática. ¿Usted podría comentarnos algo de eso? ¿IMAI está participando en eso? ¿O hay otros investigadores? Si nos pudiera comentar algo de eso, ¿qué está pasando con el Ministerio de Educación? Lamentablemente no tengo mucha información acerca de eso. No sé si Vania a lo mejor pudiera tener alguna información extra ahí. No tengo claridad de cuáles son las medidas, pero cualquiera de ellas, y esta es una respuesta muy, muy general acerca de lo que debiera implementar, son acciones que permitan tener nuevamente una mejor capacitación de los profesores en temas del manejo de sus propias emociones, ¿ya? Y en ese sentido existen programas que apoyan ese proceso. Hay un modelo que se llama de aula prosocial, que es de dos autores que los invito a estudiar, que son Jennings y Mark Greenberg, ¿ya? Y que es un modelo de cómo parte el modelo desde cómo la salud mental de los profesores es un requisito esencial para generar un mejor clima escolar y mejorar los outcomes de los estudiantes, desde las habilidades socioemocionales
hacia el rendimiento académico y hacia mejores resultados que tienen que ver con otras cosas futuras, como graduación o mejor trabajo, etc. Y ese modelo entonces parte desde el profesor, de un entrenamiento desde la mirada, desde la salud mental, cómo se cuida, ¿ya? Pero también del entrenamiento en estas otras habilidades como manejo de aula, disciplina positiva, cómo se alinean los valores y principios frente dentro del colegio. Y yo diría que eso debiera uno mirarlo, porque yo creo que es un modelo que cada vez se está utilizando mucho en distintos lugares y que cada vez hay más evidencia para cada una de sus partes como modelo. Entonces, si hay algo que yo recomendaría en el fondo al Ministerio de Educación, un poco mirar esos modelos, mirar lo que se está haciendo en el entrenamiento en particular de profesores y poder implementarlo. Yo creo que hay experiencias en Chile ya disponibles para poder aportar a algunos de esos aspectos que propone el modelo y que están basados en evidencia. Entonces, yo trataría de hacer eso. Pero no sé si en particular hemos tenido desde IMAI otras aproximaciones en ese sentido. Respondo yo a esa parte. Bueno, me presento porque no todos me deben conocer. Soy Vania Martínez, soy psiquiatra de niños, niñas y adolescentes, académica de la Universidad de Chile y dirijo el Núcleo Milenio IMAI, que es, por sus siglas en inglés, es Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, que es un centro de investigación en el cual participa Jorge, y que agradezco mucho la filial Araucanía de la Sochipe por también darnos la oportunidad de presentar las investigaciones que Jorge ha estado llevando en esta línea. Y existe un grupo de asesores que fue convocado desde el Ministerio de Educación. Nosotros como IMAI no estábamos convocados, pero tuvimos la oportunidad de conversar con la gente que está participando y nos han dicho que han tenido algunas reuniones. Va un poco lento, parece, este proceso, digamos, de ahí a que se logre empezar a implementar ciertas acciones, ¿ya? Pero es un primer paso que es bueno, y de gente que está participando ahí en ese consejo de asesores, gente que es reconocida y trabajan en la temática. Y por otro lado, nosotros como IMAI tenemos un acercamiento también al Ministerio de Educación a través de el programa Habilidades para la Vida, que es un programa que también depende de JUNAEP y del Ministerio de Educación, para poder justamente dar a conocer lo que nosotros estamos llevando a cabo en distintas áreas, también en prevención del suicidio, en prevención e intervención oportuna de la depresión, para trasladar nuestras investigaciones a la política pública, que siempre nos cuesta ese paso, ¿cierto? De que las políticas públicas adopten investigaciones e intervenciones que sean basadas en la evidencia. Así que ahí les vamos a estar contando después cuando haya más avances en eso. Muchas gracias, y muchas gracias, doctora Martínez. A que nos sigan en nuestras redes sociales de IMAI. Elisa, en el chat pusiste ya, algunas cosas para que nos sigan en nuestras redes sociales también. Tenemos, por ejemplo, sobre bullying y ciberbullying, tenemos unos videos educativos que pueden ayudar a la comunidad. El tema de violencia escolar no lo hemos desarrollado, pero ahí con Elisa estábamos whatsappeándonos que con tu presentación de hoy día, Jorge, creo que hay harto material que podemos hacer como infografías para difundir a la gente también en forma más simple y de lenguaje más cercano toda esta información. Ok, muchísimas gracias. Se ha mantenido harta gente conectada y son las 9:30 ya, así que vamos a ir cerrando. Como filial Araucanía de la Sochipe queremos agradecer al doctor Gaete por haberse hecho el tiempo y apartar este espacio para poder compartir con nosotros toda esta tremenda información de una temática que nos preocupa muchísimo a los pediatras y a los que trabajamos también con adolescentes, como no tan niños igual, por la gravedad de lo que está ocurriendo. Que les damos muchísimas gracias. Y queremos dejarlos invitados a nuestro siguiente webinar, que lo voy a mostrar aquí al tiro,
que es el 29 de junio, donde va a estar invitada la doctora Andrea González, nutrióloga de acá de la región, y vamos a abordar el tema de desórdenes alimenticios confundidos con maña. ¿Cómo abordamos este tema en el preescolar? Así que todos cordialmente invitados para el 29 de junio. Nos despedimos y les agradecemos como directiva a todos los participantes y toda la gente que se ha conectado. La presentación va a estar disponible en la página de la SOCHIP en 1 o 2 semanas más, para que puedan revisar con más calma todos los temas. Damos por terminada esta actividad. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación de nuevo y nada, muy buena noche a todos. Tengan un buen término de semana. Adiós a todos. Buenas noches, muchas gracias, doctor Gaete. Muchas gracias. Gracias.